Muy buenos días, mi nombre es Heriberto Rivera y este es su programa de asesoría migratoria. Hoy hablaremos de otro tema interesante y es sobre las inelegibilidades migratorias. Una palabra un poco difícil de pronunciar, inelegibilidades. ¿Qué son inelegibilidades migratorias? Bueno, son las razones por las cuales las personas no pueden obtener un beneficio migratorio inmediatamente, en muchos casos, por cual van a necesitar un perdón o una dispensa migratoria, lo que llaman en inglés un waiver. Las inelegibilidades migratorias más comunes son haber estado indocumentado en Estados Unidos, haber tenido deportación, cometer un delito, fraude, o sea, haber mentido para obtener un beneficio migratorio, o también haber servido como coyote o ser traficante de personas. Son unas de las más comunes, aunque sí hay otras inelegibilidades. Dentro de las inelegibilidades migratorias hay inelegibilidades que son permanentes. Por ejemplo, si una persona intentó ingresar a Estados Unidos 2 veces, digamos, muchos llegan a la frontera México-Estados Unidos, ingresan, los detienen en migración, dicen que son mexicanos, ya cometieron fraude y los deportan a México. Bien. Ya a la semana vuelven a ingresar y nunca son detenidos. Ya eso incluye que tienen las personas 2 entradas a Estados Unidos y eso va a llevar a tener una inelegibilidad permanente, o sea, va a ser permanente por 10 años. Digamos que a los años, esta era una muchacha, contrae matrimonio con un ciudadano americano, él la peticiona y deciden hacer ese proceso, la petición hacer el proceso migratorio. En muchos casos no le informan o le informan al abogado que ella tuvo esas 2 entradas, pero le dicen, no, sigue tu proceso, no vas a tener problemas. Llega aquí a la sección consular a El Salvador, a su país de origen, y el cónsul le dice, no puedes regresar a Estados Unidos por 10 años porque tuviste 2 entradas ilegales. Ahí le aplica la sección de la ley que se llama 212A9C. Por esas 2 entradas ya no puedes ingresar a Estados Unidos por unos 10 años. Después de los 10 años va a tener que someterse a un perdón migratorio que es el I-212 por esas 2 entradas que tuvo. Entonces eso es una inelegibilidad permanente de 10 años sin poder regresar a Estados Unidos. Otra inelegibilidad permanente o de cierto tiempo es haber faltado a una corte de migración. Si una persona ingresó a Estados Unidos, lo detuvo migración, lo detuvieron las autoridades migratorias, le dieron una orden que se llama una orden de presentarse a migración y la persona desobedece esa orden. Ya al llegar el día y no se presenta, va a tener una deportación en ausencia. Se llama Failure to Attend Removal Hearing. Y a menos que un mismo juez cancele esa deportación, la persona al regresar a su país de origen tiene que estar 5 años sin poder regresar. Después de esos 5 años es que tiene la oportunidad de someter el perdón por ilegalidad si estuvo indocumentado por cierto tiempo y un perdón I-212 por la deportación que tuvo. Son inelegibilidades permanentes. Ahora, hay otras que son para siempre, donde no se puede obtener un beneficio migratorio. Digamos una persona que lo acusan de ser un coyote o le ponen la inelegibilidad de traficante de personas, human smuggler. Una persona que tiene esa inelegibilidad y no es la persona que no intentó ayudar a un padre, un cónyuge o un hijo. Esa persona es una inelegibilidad permanente. O sea, si yo intenté ayudar a otra persona que no era de esos parientes que mencioné y lo acusaron de tener esa inelegibilidad, le cargaron esa inelegibilidad, nunca va a tener beneficio a un beneficio migratorio, nunca va a tener la posibilidad de obtener un beneficio migratorio porque esa inelegibilidad es permanente, es para siempre. No hay perdón para esa inelegibilidad. Solamente hay perdón migratorio o dispensa migratoria si yo ayudé a un cónyuge, a un padre o a un hijo. Solamente. Así que hay que tener mucho cuidado. Muchas personas que hacen esto, muchas personas se han visto indirectamente, lo han puesto esa inelegibilidad porque llevaban a un sobrino que iba con ellos o llevaban a alguien, una persona pequeña, era una persona ya adulta y llevaba a un menor de edad con ellos en el puerto de entrada, que a veces dicen son los hijos de ellos, pero salieron que no eran sus hijos y terminan teniendo esta inelegibilidad para siempre. Hay que tener mucho cuidado. Otras inelegibilidades permanentes pueden ser
cometer ciertos delitos graves, lo que son felonies en Estados Unidos. Un felony es una persona que es acusada de asesinato, tal vez de secuestro. Son inelegibilidades que van a ser permanentes y no van a poder obtener un beneficio migratorio para poder emigrar. Y aunque a veces, cuando se cometen ciertos delitos en Estados Unidos, ciertos delitos, o tal vez en su país de origen, se han cometido ciertos delitos que son considerados graves, migración tiene la opción de aprobar o negar ese perdón. A veces tenemos el beneficio de someter un perdón migratorio, pero migración lo niega, porque el delito que se cometió pesa mucho más que lo que es el sufrimiento extremo de la persona que está peticionando a uno. Entonces, por haber cometido un delito grave, le niegan ese perdón migratorio y esa inelegibilidad salió perjudicando a uno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra inelegibilidad permanente es si uno lo acusan de traficante de drogas. Si uno es acusado de traficante de drogas, nunca va a poder obtener un beneficio migratorio. Ahí, permanente, no va a poder regresar. Solamente es perdonable que la persona lo hayan detenido y tenga 30 gramos o menos de marihuana y solamente sea una posesión, nada más. Si es más son 2 posesiones, aunque haya sido menos de 30 gramos, también va a ser una inelegibilidad permanente. Hay que tener mucho cuidado también las cosas cuando las hace las cosas uno, de no verse en la posibilidad de no obtener el beneficio migratorio. Entonces, con las inelegibilidades tenemos que tener mucho cuidado. Yo he visto en mi práctica muchos engaños en lo que son las inelegibilidades migratorias. Los engaños en que la persona dice, sometamos un perdón que te va a salir, sometamos el proceso migratorio que te va a salir la residencia. Por ejemplo, una persona que tiene la inelegibilidad de 10 años, y lo veo mucho aquí en mi país, aquí en el país de El Salvador. Personas que regresan a El Salvador creyendo que se van a regresar a Estados Unidos en unas semanas y terminan diciéndole en la sección consular que tiene inelegibilidad de 5 o 10 años porque violó la ley migratoria. Entonces, pongamos el ejemplo que dije al principio. Cónyuge de un ciudadano. Y he visto esos casos, son reales. Esta muchacha ingresó, tiene 2 ingresos a Estados Unidos, ingresó, la deportaron a México porque dijo que era mexicana y después ingresó otra vez. Al tiempo contrae matrimonio con un ciudadano, ya la consultan al abogado, el abogado le dice, sí, tiene derecho a una residencia porque está casada con un ciudadano americano. Le cuenta el proceso que tuvo, que trató de ingresar, la deportaron a México y volvió a ingresar otra vez. Y le dice, no tienes problema, vas a poder obtener tu residencia. Le hacen un proceso, incluso le hacen un perdón migratorio por la ilegalidad en Estados Unidos, por haber estado indocumentados. Ya viene aquí a la embajada americana con su cita, trae un perdón aprobado por ilegalidad. El cónsul se da cuenta al tomar las huellas que fue deportada a México y que después volvió a entrar porque se casó con este ciudadano posteriormente. Ya se percata que tuvo 2 entradas a Estados Unidos y automáticamente le aplica la sección de la ley 212A9C por tener 2 entradas, que es un castigo de 10 años sin poder regresar. No hay manera de evitarlo. Ahí el abogado que le hizo el proceso debe haber sido sincero y decirle, porque muchos quieren ganar dinero, hacen los procesos incorrectos, dan la información a medias. Porque si bien es cierto, ella tenía un derecho de petición por medio de su cónyuge ciudadano, no tenía derecho a un perdón migratorio. Y ella debió haber decidido si se quería venir para el país de origen o no. No estoy diciendo que se debió haber quedado ilegal en Estados Unidos. Estoy diciendo que le dieron información errónea, los estafaron al darle la información a medias y hacer un proceso completamente incorrecto o decirle que iba a regresar pronto a Estados Unidos. Entonces, eso está sucediendo en muchos casos, esas estafas en estos procesos migratorios que dan información a media, especialmente en lo que se refiere a los perdones migratorios. Hay que tener mucho cuidado con la inelegibilidad que uno pueda tener, si va a tener beneficio de obtener un perdón migratorio en el futuro o no. Así que infórmese bien. Le recomiendo a veces buscar más de una opinión, una segunda opinión de personas si usted cree que le están dando información errónea, porque a veces invierten miles, 10, 15 mil dólares en procesos migratorios y cuando regresan a su país de origen ya no pueden regresar a Estados Unidos permanentemente o por cierta cantidad de tiempo. Tener mucho cuidado. Las inelegibilidades migratorias nos perjudican. Tristemente, muchos toman decisiones al ingresar a Estados Unidos de no presentarse a corte y eso le perjudica mucho más todavía. Entonces, tener mucho cuidado en lo que son las inelegibilidades migratorias
especialmente cuando buscamos un abogado, un consultor migratorio, un asesor que nos va a hacer el proceso, que conozca bien la ley y que sea correcto, que no quiera estafar a uno para solamente beneficiarse, lucrarse sin pensar en la persona. Así que ustedes tengan mucho cuidado cuando van a buscar esa persona, búsquense a alguien que sea idóneo, que conozca la ley y pidan esa segunda o tercera opinión para no terminar gastando miles de dólares, regresando a su país de origen y ya no poder estar unido con su familia. Si los invito a que sigan viendo estos programas, denme like en nuestra página, búsquenme, denme like con estos programas y busquen en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sb. Yo soy Heriberto Rivera y este es su programa de ayuda migratoria.